¿Alguna vez has sentido que alguien del cielo te cuida en silencio, como si una presencia amorosa guiara tus pasos sin que puedas explicarlo? La Biblia nos ofrece una clave poderosa en Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Este versículo nos revela que Dios puede enviar mensajeros celestiales para velar por nosotros, incluso a través de seres queridos que han partido. Hoy exploraremos los 10 signos espirituales que podrían estar indicándote que un ser amado difunto sigue a tu lado, protegiéndote. Te ayudaremos a identificar estas señales, a entender su origen y a discernir su propósito desde una perspectiva bíblica. Porque lo que parece una simple coincidencia puede ser en realidad una manifestación del amor eterno de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida que nos detienen en seco. Una ráfaga de aire en una habitación cerrada, un perfume familiar que no tiene explicación, o esa sensación intensa de que no estás solo, aunque físicamente no haya nadie más contigo. Tal vez lo has vivido en medio del dolor, justo cuando pensabas que ya no podías más, y de repente sentiste una paz inexplicable. No estás imaginando cosas, no estás exagerando. Lo que experimentas puede ser la presencia de alguien que te amó profundamente y que, aunque ya no está aquí físicamente, sigue protegiéndote desde lo eterno. No es un consuelo vacío, es una verdad espiritual con raíces en la palabra de Dios. En Hebreos 12:1 leemos: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Esta multitud no es una metáfora abstracta. Son aquellos que han corrido su carrera antes que nosotros y que desde el cielo nos observan, interceden y en formas que a veces no comprendemos del todo, continúan presentes. El amor verdadero no se interrumpe con la muerte. Cuando un ser querido parte, su esencia no se apaga, sino que es transformada por Dios para servir en su propósito eterno. Y hay ocasiones en las que Él permite que esa cercanía se sienta, que se perciba como un abrazo del cielo en medio del caos de la tierra. Muchos lo experimentan como un estremecimiento repentino, como una certeza emocional que no se puede razonar. No es miedo, es presencia. No es sugestión, es compañía. María, la madre de Jesús, conoció esa clase de conexión inexplicable cuando el ángel le anunció lo que parecía imposible. Lucas 1:28 narra: y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo. Aunque María no podía ver el futuro, esa frase trajo certeza, revelación y consuelo. Así también, en momentos donde nos sentimos desconsolados por la ausencia física de un ser querido, Dios puede permitir que su recuerdo se transforme en algo más. Una evidencia de que el amor no muere, solo cambia de forma. Muchos creyentes narran momentos profundamente transformadores después de perder a alguien cercano. Una madre que tras la muerte de su hijo siente cómo una paz indescriptible llena su casa cada madrugada a la misma hora. Un joven que, sin explicación, escucha una voz suave que le dice: todo estará bien, justo cuando está por rendirse. Un padre que siente una mano en su hombro mientras ora por su hija enferma. Son experiencias reales, vividas por personas comunes, pero que dejan marcas eternas en el corazón. No pueden probarse con instrumentos, pero tampoco pueden negarse desde el alma. Esas presencias no son invenciones, son huellas del cielo. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías se sintió solo y abandonado en medio del desierto, Dios no envió primero una respuesta con estruendo. No hubo relámpago, ni terremoto, ni fuego. Dice 1 Reyes 19:12,
Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. En esa suavidad, en ese susurro casi imperceptible estaba la voz del Eterno. De la misma manera, a veces no necesitamos un milagro visible o una señal estruendosa para saber que alguien del cielo nos está acompañando. Solo basta el silencio lleno de presencia, la paz que reemplaza el miedo, o ese pensamiento que llega con fuerza en el momento justo y que te recuerda a esa persona que tanto extrañas. Es importante entender que no se trata de buscar fantasmas ni de abrir puertas espirituales peligrosas. La Biblia es clara en advertirnos sobre prácticas que nos alejan de Dios, como consultar a los muertos o practicar adivinación. Deuteronomio 18, 10-12 lo deja claro. Sin embargo, reconocer la posibilidad de que Dios permita consuelos sobrenaturales a través del recuerdo o la influencia de quienes nos amaron no es contrario a la fe. Es más bien una confirmación del poder del amor eterno que Él mismo ha puesto en nuestras vidas. Romanos 8, 38-39 declara con firmeza: ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si el amor de Dios es inseparable, también lo es todo aquello que fue formado a través de ese amor. Jesús mismo, en el monte de la Transfiguración, permitió que los discípulos vieran a Moisés y Elías conversando con él. Mateo 17, 1-3. Ellos no estaban vivos en la tierra, pero su presencia era real, visible y significativa. Fue una experiencia que impactó profundamente a Pedro, Jacobo y Juan, y les mostró que en el reino de Dios no hay olvido ni separación permanente. Si Dios quiso revelar que los que han partido siguen teniendo un rol en su plan eterno, también puede permitir momentos en los que esa cercanía celestial toque nuestra vida con ternura. No todas las personas lo experimentan de la misma manera, pero eso no significa que no ocurra. Algunas sienten una presencia protectora al orar. Otras encuentran consuelo en objetos personales, fotos, cartas que inexplicablemente aparecen justo cuando más se necesitan. En algunos casos, hasta las mascotas reaccionan con afecto hacia un rincón vacío, como si supieran algo que nuestros ojos no ven. Y es que el mundo espiritual es más real de lo que imaginamos. Lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay algo profundamente liberador en aceptar que quienes nos amaron no han desaparecido, sino que han sido promovidos a una dimensión superior. Desde allí, según la voluntad de Dios, pueden seguir influyendo, guiando y protegiendo. Por eso, en momentos en que la tristeza te inunda, cuando sientes que ya no puedes cargar con la ausencia, permite que el recuerdo se transforme en esperanza. El mismo Dios que permitió a Lázaro regresar a la vida para consolar a sus hermanas también puede permitir que el alma de un ser amado se manifieste en formas sutiles para sostenerte cuando más lo necesitas. A veces las personas relatan que han sentido un abrazo, una caricia, un calor que les rodea como un manto en plena noche. Otros cuentan que, tras orar con lágrimas, han sentido que alguien se sienta a su lado sin palabras, pero con una paz indescriptible. Estas experiencias no son extrañas para quienes caminan con Dios. Él es el Dios de la vida, no de la muerte. Jesús lo afirmó en Lucas 20:38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aquellos que han partido siguen vivos en Él, y si para Dios viven, también pueden ser instrumentos en su misericordia, incluso después de su tránsito terrenal. El dolor del duelo es real, profundo y a veces insoportable, pero en medio de ese proceso también puede nacer una sensibilidad espiritual nueva. Es como si el alma, al quebrarse,
se hiciera más permeable a lo eterno. Y es en ese terreno sagrado donde las presencias del cielo pueden ser percibidas con más claridad. No porque antes no estuvieran, sino porque ahora nuestros sentidos están despiertos, atentos, abiertos. Es ahí donde descubrimos que no estamos tan solos como pensábamos, que el cielo sigue tocando la tierra, que el amor verdadero no se entierra, sino que asciende y permanece. Hay personas que descubren un nuevo propósito tras una pérdida. Un hombre que después de perder a su esposa comienza a cuidar de viudas en su comunidad, movido por una compasión que antes no conocía. Una joven que tras la muerte de su abuela empieza a escribir cartas de aliento a enfermos terminales, inspirada por los mensajes que su abuela solía dejarle. ¿Es solo un homenaje? Tal vez, pero también puede ser la guía de esa misma persona desde una esfera espiritual, impulsando con amor silencioso las decisiones que marcarán el destino de otros. Dios es un Dios de relaciones. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su trato con la humanidad es profundamente relacional. No somos piezas sueltas en una historia desordenada. Somos parte de un tejido eterno, donde cada vida toca a otra y cada alma deja una huella. Cuando alguien muere, su conexión con nosotros no se rompe, se redefine. Su amor, sus oraciones, sus palabras no se pierden. Permanecen como ecos que a veces vuelven con fuerza para sostenernos. En Apocalipsis 5:8, Juan ve cómo los ancianos en el cielo presentan las oraciones de los santos como incienso ante Dios. ¿Quién puede decir que las oraciones de quienes ya partieron no siguen siendo escuchadas? Hay momentos que no necesitan explicación, solo fe, solo una rendición humilde ante lo que nuestros sentidos no alcanzan, pero nuestro espíritu reconoce. Cuando sentimos esa presencia, cuando algo dentro de nosotros se aquieta y sabemos, sin saber cómo, que todo va a estar bien, ese es el lenguaje del cielo, ese es el consuelo de Dios, a veces canalizado por un ser querido que conoció nuestras lágrimas, que sostuvo nuestras manos, que nos amó con intensidad mientras estuvo aquí y que ahora, desde otra dimensión, sigue cumpliendo su promesa de estar contigo hasta el final. Si alguna vez has sentido algo así, no lo ignores, no lo reprimas. Dios puede estar hablándote, puede estar permitiendo que una presencia que amaste siga activa en tu historia. No para reemplazar la fe en Él, sino para fortalecerla. No para aferrarte al pasado, sino para ayudarte a caminar hacia el futuro con esperanza. Porque lo que comienza en el amor no termina con la muerte. Y cuando Dios está en medio, todo adquiere un propósito eterno. Incluso una caricia invisible, incluso una presencia en el silencio. ¿Estás listo para abrir los ojos a lo que el cielo sigue haciendo a tu favor? Porque aunque no los veas, hay ángeles, oraciones antiguas y seres queridos que según la voluntad de Dios siguen protegiéndote desde lo eterno. Hay noches en las que los sueños parecen mucho más que simples imágenes inconexas. Hay sueños que no se olvidan, que marcan, que al despertar dejan una sensación tan viva como si hubieran sido vividos en la realidad. Son momentos en los que un rostro querido aparece con claridad, en los que se pronuncian palabras que sanan y en los que el alma se llena de un consuelo imposible de explicar. Cuando un ser querido ha partido, los sueños pueden transformarse en puentes entre lo visible y lo eterno. En esos encuentros oníricos, muchas veces Dios permite que su consuelo nos alcance a través de figuras familiares, con mensajes precisos, miradas profundas y silencios que hablan más que 1000 palabras. No es imaginación, es parte del lenguaje del cielo. La Biblia revela múltiples momentos
en los que Dios utilizó los sueños como medio de comunicación directa, no como metáforas, ¿no?, sino como vehículos de instrucción, revelación y consuelo. En Génesis 28, Jacob tuvo un sueño que cambió para siempre su entendimiento de la presencia divina. Vio una escalera que llegaba al cielo con ángeles que subían y bajaban, y escuchó la voz de Dios confirmándole que no estaba solo. Al despertar, Jacob dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Esa afirmación refleja lo que sucede también cuando un ser querido aparece en sueños. El impacto es tal que uno se levanta con la certeza de haber estado en un lugar donde Dios también estaba presente. No todos los sueños tienen un significado espiritual, pero hay algunos que llevan una carga tan profunda que trascienden cualquier explicación psicológica. La palabra de Dios enseña que los sueños pueden ser revelación divina. En el libro de Job se dice: en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres su consejo. Job 33, 15 a 16. Aquí se muestra que Dios tiene autoridad sobre el reino del sueño y que lo utiliza como una vía legítima para hablar. En ese contexto, permitir que un ser querido se manifieste no contradice su naturaleza, sino que puede ser una muestra de su compasión. Dios entiende el dolor humano y en su soberanía puede elegir cualquier medio para tocar un corazón quebrantado. Cuando un alma está en duelo, está también abierta a dimensiones del espíritu que en tiempos normales no suele percibir. El sufrimiento sensibiliza, purifica y afina el oído interior. Y en esa vulnerabilidad santa, Dios puede actuar. Que un ser querido aparezca en sueños no significa que el espíritu de esa persona regrese a voluntad propia, sino que dentro del orden celestial, Dios puede conceder un permiso sagrado para que ese encuentro tenga lugar. En Mateo 17, cuando Jesús se transfiguró, Moisés y Elías aparecieron y hablaron con él. Aunque ya habían partido de este mundo hacía siglos, se manifestaron con plena conciencia y propósito, lo que revela que en el reino de Dios no hay desconexión entre las dimensiones cuando Él decide unirlas. Es esencial comprender que la Biblia no aprueba la invocación de los muertos, ni las prácticas que intentan forzar una conexión con quienes ya no están. En Deuteronomio 18:11, Dios advierte contra quienes consultan a los muertos, porque esas prácticas rompen con su voluntad y abren puertas peligrosas a influencias oscuras. Pero una cosa muy distinta es recibir en completa pasividad y bajo la voluntad de Dios un sueño en el que alguien que hemos amado aparece para decir algo, para transmitir paz, para confirmar que el cielo sigue obrando en nuestra historia. En estos casos no hay manipulación espiritual ni búsqueda de lo oculto, sino un acto de consuelo permitido por aquel que conoce cada lágrima. El propósito de estos sueños no es causar apego enfermizo ni sustituir la comunión con Dios. Su objetivo es restaurar, fortalecer y dirigir el corazón hacia la esperanza. Cuando un sueño trae claridad, paz o incluso una advertencia que luego se confirma, estamos ante una experiencia espiritual que debe ser recibida con reverencia. En Mateo 1:20, un ángel se le apareció a José en sueños para indicarle que no debía temer recibir a María como esposa, porque lo que ella llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Fue un mensaje específico que trajo dirección y propósito. En ese mismo espíritu, Dios puede usar la imagen de un ser querido para reafirmar que Él está actuando. En algunos pasajes, como en Joel 2:28, Dios promete que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía no es un recurso poético, sino una declaración clara de que en los últimos tiempos
El lenguaje celestial se manifestará también por medio de experiencias oníricas. La comunicación de Dios no está limitada a una sola vía. Él habla como quiere, cuando quiere y a través de quien Él determine. Y si en su sabiduría decide permitir que alguien que amamos aparezca en sueños con un propósito espiritual, no es para inquietar, sino para confirmar que no estamos abandonados. Estos encuentros no necesitan interpretación compleja cuando su mensaje es claro. El corazón reconoce lo que el alma ya sabe. A veces basta una palabra, estoy bien. Otras veces la expresión del rostro, el lugar del sueño, o incluso la manera en que termina, revelan el propósito con una claridad que disuelve toda duda. En esos casos lo más sabio es recibir la experiencia con gratitud, anotar los detalles, orar y permitir que Dios confirme en su tiempo si había un mensaje específico que debe guiar nuestros pasos. No se trata de obsesionarse con cada sueño, ni de convertir el recuerdo de un ser querido en una dependencia emocional. Se trata de reconocer que cuando el cielo actúa, lo hace con propósito y orden. Dios no causa confusión. Cuando Él está en medio hay paz, hay confirmación y hay un sentido claro de dirección. Como dice 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cualquier experiencia que contradiga esto debe ser descartada. Pero cuando hay paz que sobrepasa el entendimiento, el alma puede descansar sabiendo que fue tocada por algo real. Estos sueños pueden llegar en momentos estratégicos, justo cuando se enfrenta a una decisión importante o cuando el alma está al borde del colapso. Pueden ser respuestas silenciosas a oraciones hechas con lágrimas. Pueden ser la forma en que Dios elige decir, estoy contigo, no has sido olvidado. En esas noches no se trata solo de soñar, se trata de escuchar. Se trata de abrir el corazón al lenguaje eterno del cielo. Es importante permanecer espiritualmente despiertos incluso mientras se duerme. La oración antes de dormir, la lectura de la palabra y un corazón en paz con Dios preparan el terreno para que si Él decide hablar, nada lo impida. En Proverbios 3:24 leemos, cuando te acuestes no tendrás temor y tu sueño será grato. No todos los sueños espirituales vendrán con imágenes espectaculares. A veces solo quedará una certeza al despertar. Una impresión tan viva que el corazón la reconoce sin dudar. El alma conectada con Dios no necesita espectáculos para saber que el cielo está cerca. Pero cuando el cielo decide mostrarse, incluso en sueños, el alma no queda igual. Cambia, se fortalece, se despierta con otra actitud. Y, aunque no se pueda explicar con palabras, no, todo parece tomar otro sentido. Porque cuando Dios permite un sueño con un ser querido, no es para mirar atrás con tristeza, sino para caminar hacia adelante con más convicción. Todo en el reino de Dios tiene intención, nada es aleatorio. Si ese encuentro fue permitido, es porque había un propósito divino detrás. Puede ser sanidad, puede ser dirección, puede ser simplemente consuelo. Pero siempre será un reflejo de su amor y soberanía. No debemos buscar reproducir estas experiencias ni aferrarnos a ellas como fuente de guía. La fuente siempre es Dios. Pero si Él decide consolar usando la imagen de alguien que conocimos y amamos, eso debe ser recibido con humildad y discernimiento. En Eclesiastés 5:7 se advierte sobre muchos sueños y palabras sin sentido, subrayando la necesidad de temer a Dios más que de buscar señales sin fundamento. Esto nos recuerda que no todo lo que soñamos tiene origen divino, pero también nos enseña a no descartar automáticamente todo sueño, especialmente cuando lleva la marca de lo eterno. El discernimiento espiritual es clave, y ese discernimiento nace en la intimidad con Dios. Los sueños pueden ser ventanas que se abren por un momento para mostrar que la muerte no es el fin y que en el reino del eterno el amor verdadero no se rompe, sino que se transforma. Si alguna vez has tenido un sueño tan claro,
tan real, tan lleno de presencia, no lo deseches. Preséntalo en oración. Agradece y sigue caminando con la certeza de que el cielo no está tan lejos como parece. Porque Dios no se limita a hablarnos cuando estamos despiertos. También nos habla cuando dormimos. Y si Él elige que esa voz familiar que tanto extraña sea la que lleve su mensaje, puedes estar seguro de que es por amor. Porque el amor que nace en Dios siempre encuentra una forma de llegar, incluso mientras duermes. Hay ocasiones en las que el peligro parece inminente, momentos en los que todo indica que algo malo va a suceder. Pero justo cuando ya no hay salida, justo cuando el daño parece inevitable, ocurre algo que lo cambia todo. El auto que se detiene justo a tiempo, el llamado que evita que estés en el lugar equivocado, el presentimiento que te hace cambiar de dirección. Son instantes que a los ojos humanos podrían parecer simples coincidencias, pero para quien vive con los ojos del Espíritu abiertos, son señales de intervención. No de cualquier intervención, sino de una protección que viene de lo alto. Una protección que en ocasiones se manifiesta a través de aquellos que ya no están físicamente, pero que por la voluntad de Dios siguen obrando desde lo eterno. La palabra de Dios es clara al mostrar que Él es refugio en medio del peligro. En el Salmo 91 se revela esta promesa: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 10 a 11. La protección divina es real, no es un concepto abstracto ni una metáfora poética. Es una cobertura activa, constante, que rodea a aquellos que caminan conforme a su voluntad. Y dentro de esa protección, Dios puede designar guardianes específicos, incluso almas que ya han sido purificadas por la eternidad y que con su permiso velan por los que aún transitan este mundo. El peligro físico no es el único que amenaza. Existen ataques que se gestan en lo invisible, decisiones que pueden cambiar el rumbo de una vida, tentaciones que conducen al abismo, pensamientos que intentan sembrar desesperanza. En esos momentos, la intervención divina puede ser tan sutil como una voz interior que te detiene, o tan clara como una situación que de manera inexplicable se resuelve a tu favor. En ambos casos no se trata de suerte, se trata de propósito. Se trata de un orden espiritual que sigue activo, incluso cuando no somos conscientes de ello. Un orden que puede incluir a los que amamos, si Dios así lo establece. En el libro de Daniel, capítulo 6, se narra un episodio donde la protección divina fue tan evidente que no dejó espacio para las dudas. Daniel fue arrojado al foso de los leones, una sentencia de muerte segura. Sin embargo, al amanecer, el rey se acercó y preguntó con ansiedad si su Dios lo había salvado. La respuesta de Daniel fue firme: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. La acción fue directa, precisa, liberadora. Aunque el texto menciona a un ángel, en otras circunstancias, ese mensajero puede tener forma conocida, puede portar un rostro familiar, si así Dios lo dispone, porque Él tiene el poder de usar incluso a los que han partido para cumplir su propósito de salvación y cuidado. Dios no es limitado por el tiempo ni por el espacio. Lo que para el hombre es separación definitiva, para Dios es solo una transición. El amor verdadero no se interrumpe con la muerte. Y cuando ha nacido en Él, puede convertirse en un canal de bendición, más allá de lo visible. Esta verdad se sostiene en la naturaleza eterna de su promesa. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese siempre
no tiene límites humanos. Incluye lo que no comprendemos, lo que no podemos ver, lo que trasciende la lógica. El cuidado de Dios puede tomar muchas formas. Un retraso inesperado que impide una tragedia. Una idea repentina que te salva de una mala decisión. Una presencia inexplicable que te llena de valentía en medio del temor. Y si Él elige que la figura de esa protección lleve el rostro de alguien que te amó, no es para crear dependencia emocional, sino para recordarte que su amor se manifiesta también a través de las conexiones que Él mismo estableció. Las almas que vivieron bajo su voluntad al partir no desaparecen, son transformadas y en su plan pueden convertirse en instrumentos de paz y protección para quienes todavía caminan por la senda del tiempo. El apóstol Pedro vivió un momento de intervención milagrosa que evidencia cómo Dios actúa incluso en lo físico para preservar a los suyos. En Hechos 12, Pedro se encontraba encarcelado, custodiado por soldados y atado con cadenas. Pero durante la noche se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Hechos 12:7. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y Pedro fue guiado hasta salir en libertad. La protección de Dios no está sujeta a las limitaciones humanas. Cuando Él decide liberar, lo hace sin barreras. Esta misma capacidad de actuar también puede expresarse en nuestras vidas mediante experiencias que no pueden explicarse con razonamientos humanos. Cuando un peligro es desviado sin causa aparente, cuando una situación se resuelve de forma milagrosa, es válido preguntarse si hay una intervención del cielo. Y si al orar se recibe paz, si se percibe una presencia que infunde seguridad, si todo el cuerpo reacciona con descanso y alivio, no es señal de autosugestión, sino una evidencia espiritual. En muchas ocasiones, esa paz viene acompañada por una imagen clara, la de ese ser querido, que ya no está físicamente, pero que sigue siendo parte de nuestra historia, no como un espectro, sino como un instrumento del plan divino, actuando conforme a la voluntad del Padre. Dios es un Dios que protege con... The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. Precisión. Su cuidado no es general, es personal. Conoce los detalles de cada vida, las amenazas de cada camino, las decisiones que pueden marcar un destino. Por eso su intervención es exacta, puntual y a veces sorprendente. En 2 Tesalonicenses 3:3 se afirma: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Este guardar del mal no se limita al daño físico. Incluye la protección emocional, espiritual, mental, y puede llegar
por caminos que no esperábamos, por rostros que no pensábamos volver a ver, por recuerdos que cobran vida en el momento justo para detenernos, para protegernos, para redirigirnos. La fe no ignora la lógica, pero sabe que la lógica no lo explica todo. En la economía del cielo, el amor es eterno y la protección que Dios ofrece puede ser llevada a cabo por quienes ya no pertenecen al mundo material. Por eso, cuando un peligro es frustrado, cuando una amenaza desaparece sin explicación, cuando la vida se preserva en medio del caos, es necesario levantar los ojos al cielo y reconocer que no estamos solos. Dios no permite que sus hijos caminen sin cobertura. Y si entre esa cobertura Él ha designado a un alma que conocimos y que ahora está con Él, entonces esa intervención es también un testimonio de su fidelidad. En la historia de Elías se muestra que Dios no actúa con fórmulas repetidas. En una ocasión proveyó pan a través de un cuervo. En otra envió fuego del cielo y en otra se manifestó en un susurro apacible. Así también su protección puede tomar formas diversas. Puede ser inmediata o silenciosa, visible o discreta, pero siempre tiene un propósito: guardar el alma, preservar el propósito, sostener la fe. Elías, al huir por temor, deseó la muerte, pero Dios no lo dejó solo. En el primer Rey 19:5 dice que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. La protección de Dios incluye restauración, cuidado, sustento emocional. Y si un ángel pudo ser enviado para confortar a un profeta, ¿no sería extraño que Dios permita que alguien que amamos, transformado por su gloria, actúe también como instrumento de consuelo y guía? La promesa de Dios no es una vida sin peligros, sino una vida bajo su protección. Y esa protección puede ser tan sorprendente que conmueve hasta lo más profundo. Hay momentos en los que todo cambia sin explicación. Un paso evitado, una ruta modificada, una decisión detenida. Y en el centro de esa desviación, la sensación de haber sido protegido. No por una fuerza impersonal, sino por una presencia que conoce tu historia, tus lágrimas, tu oración. Una presencia que en la voluntad de Dios y acción sigue cumpliendo un rol de cuidado, aunque ya haya cruzado el umbral de la eternidad. El poder de Dios no se limita a lo que comprendemos. Sus métodos no dependen de nuestra lógica. Él puede actuar directamente, puede usar ángeles celestiales o puede emplear a aquellos que una vez caminaron con nosotros. Cuando la protección viene con una sensación de amor profundo, de cuidado personalizado, de conocimiento íntimo de nuestras batallas, podemos reconocer que no solo estamos siendo protegidos, sino también acompañados. Y ese acompañamiento, cuando viene del cielo, es una muestra más de que el reino de Dios no está lejano, está cerca, está presente, está actuando. El alma que ha sido marcada por el amor de Dios no desaparece al morir, se transforma, se eleva, se integra al propósito eterno. Y si en ese propósito Dios le asigna la misión de cuidar, de guiar, de intervenir, no hay barrera que lo impida. No hay distancia que lo limite. Porque en la eternidad el tiempo deja de ser un obstáculo. Y lo que para nosotros es pasado, para Dios es presente activo. Por eso, cuando un ser querido aparece en medio de un momento de peligro, cuando su recuerdo se convierte en acción protectora, podemos entender que no es casualidad, es intervención, es amor en movimiento, es cielo en acción. Dios guarda a los suyos con celo. Y si ha decidido que alguien que conociste sea parte de ese cuidado, puedes confiar en que estás rodeado de una cobertura mayor de la que imaginas. En el reino del Eterno, el amor no termina con la muerte. Se transforma en protección, en guía, en presencia que sostiene, porque los que amaron en Dios viven en Dios y desde allí
según su voluntad, pueden seguir velando por ti. Hay momentos en los que ciertas palabras, números o melodías aparecen con una insistencia que desafía la lógica. Pueden surgir de forma discreta pero reiterada. Una palabra exacta pronunciada por alguien sin intención aparente. Un número que se repite una y otra vez en los lugares más inesperados. Una canción que surge en momentos clave con un mensaje que toca directamente el corazón. En apariencia, nada de esto tiene una conexión inmediata. Pero cuando el alma se encuentra despierta espiritualmente, empieza a reconocer un patrón que trasciende lo cotidiano. No se trata de casualidades. Esas repeticiones, cuando están impregnadas de sentido profundo y de un impacto emocional inconfundible, pueden ser señales deliberadas que el cielo utiliza para hacernos saber que no estamos solos. La Biblia revela que Dios ha usado símbolos, repeticiones y manifestaciones constantes para confirmar su voluntad, transmitir un mensaje o señalar una dirección. Lo hizo con José, a quien le dio sueños de naturaleza similar en 2 ocasiones distintas, no por capricho, sino porque el asunto es firme y Dios se apresura a hacerlo. Génesis 41:32. La repetición no era redundancia, era énfasis divino, una forma de llamar la atención del Espíritu y dejar claro que lo que estaba ocurriendo tenía una raíz más profunda. Así también, cuando en la vida diaria algo se repite con claridad que impacta el corazón, no es absurdo pensar que Dios está comunicando algo y que en su misericordia puede utilizar incluso a un ser querido fallecido para formar parte de ese mensaje. Dios no necesita nuestra lógica para comunicarse. Él puede usar los medios que considere necesarios para tocar el alma en el momento justo. La historia de Balaam es un ejemplo contundente. Cuando Balaam iba por un camino que no era aprobado por Dios, el Señor abrió la boca de un asna para advertirle. Números 22, 28. Este pasaje, más allá de su singularidad, enseña que cuando el cielo quiere hablar, no hay barrera física, mental ni espiritual que lo impida. Por eso, si Dios permitió que un animal hablara para proteger, también puede utilizar elementos simbólicos, palabras repetidas, números, sonidos, para transmitir cuidado, advertencia, consuelo o dirección. Estos recursos no son supersticiones, sino instrumentos, cuando vienen con la paz y la claridad que solo el Espíritu de Dios puede dar. El ser humano está diseñado para percibir significado en los patrones. Nuestro corazón espiritual, cuando se mantiene alineado con la palabra, puede discernir cuando algo se está repitiendo con intención divina. No todos los números que se repiten tienen un mensaje. No todas las canciones que se escuchan con frecuencia están hablando del cielo. Pero cuando se alinean con un momento clave, con una necesidad del alma, con una oración profunda, hecha en secreto, entonces es sabio detenerse, observar y orar. En Jeremías 33:3, Dios declara: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa respuesta puede venir de muchas formas y una de ellas puede ser por medio de una señal que se repite hasta que el alma la reconoce como una respuesta del cielo. El apóstol Pablo escribió que Dios no es Dios de confusión. Primera a los Corintios 14:33. Por tanto, cualquier señal espiritual auténtica traerá claridad, no ansiedad, confirmación, no duda, y será coherente con la verdad revelada en la Escritura. Cuando una señal como un número o una palabra se repite con fuerza, debe ser examinada a la luz de la palabra y del testimonio del Espíritu. Si el mensaje que se percibe
edifica, consuela o dirige hacia una mayor obediencia a Dios, entonces puede ser recibido con gratitud. Pero si induce a una dependencia emocional o a prácticas contrarias a la fe, debe ser descartado. Dios no actúa con ambigüedad. Cuando el cielo habla, lo hace con autoridad. En el relato del profeta Samuel, cuando era solo un niño, escuchó su nombre repetido en la noche 3 veces. Y aunque no entendía de inmediato, fue guiado por Elí. Ahora puedo ir a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Esa respuesta marcó el inicio de su ministerio profético. El llamado vino con insistencia y la repetición fue la herramienta que Dios usó para asegurarse de que Samuel no lo pasara por alto. Esa misma metodología puede presentarse hoy bajo otros formatos, pero con el mismo propósito: atraer la atención del alma hacia algo que el cielo quiere señalar. Cuando una palabra aparece en distintos contextos, en una conversación, en una lectura, en una oración, con un contenido espiritual profundo, es prudente detenerse. Cuando el número que se repite está ligado a una fecha, a una promesa bíblica, a un recuerdo específico, puede tener un sentido más alto que la simple estadística. La clave está en discernir con humildad y oración. No se trata de buscar señales donde no las hay, sino de reconocer cuando el cielo está hablando con suavidad pero con firmeza. Dios no se contradice y lo que comunica por un canal siempre estará respaldado por su verdad revelada. En Apocalipsis 3:20 Cristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Esta imagen de Jesús tocando la puerta del corazón no solo se refiere a la salvación, sino a su deseo constante de comunión con el alma. El llamado puede ser una voz, pero también puede ser una serie de circunstancias que se repiten. Cuando alguien que ha partido forma parte de esos mensajes, puede ser porque Dios está permitiendo que su recuerdo se convierta en un canal de consuelo o incluso de advertencia. No porque el alma del difunto tenga iniciativa propia, sino porque el cielo está orquestando todo para nuestro bien. En la historia de los patriarcas, muchas decisiones fueron confirmadas por repetición. Abraham recibió la promesa de un hijo varias veces. Jacob vio a Dios en sueños en más de una ocasión. José interpretó sueños dobles como señal de la firmeza del decreto divino. Cuando algo se repite en el lenguaje del cielo, es porque Dios desea que no haya duda. La repetición en manos del Eterno es una forma de misericordia. Es el método que utiliza para asegurarse de que el alma no pase por alto lo que es vital. Si al meditar en la vida se observa que un mensaje aparece con insistencia, no debe descartarse a la ligera. Especialmente si ese mensaje está impregnado de la presencia de alguien que en vida fue guía, soporte o inspiración espiritual. Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Lo dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esta afirmación explica por qué ciertas señales tocan un nivel del alma que no puede ser alcanzado por lo racional. Hay una conexión espiritual que se activa cuando lo eterno se cruza con lo temporal. Y cuando un mensaje por medio de repeticiones activa ese nivel profundo, puede ser una señal de que el cielo está enviando una palabra viva, no para crear dependencia de señales, sino para fortalecer la fe. El riesgo no está en que Dios hable, el riesgo está en ignorarlo cuando lo hace. Cuando una canción resuena con las mismas palabras que se han meditado en oración, cuando un número aparece asociado a promesas que han sostenido la esperanza, cuando una palabra que representa a alguien que partió comienza a aparecer con insistencia, no es tiempo de buscar explicaciones emocionales, es tiempo de orar.
de abrir la palabra, de pedir discernimiento. El Espíritu Santo es fiel para confirmar lo que viene de Dios y descartar lo que es ruido. Pero para ello el corazón debe estar sensible y sometido. El uso que Dios hace de símbolos no es nuevo. En el Éxodo ordenó que la sangre del cordero fuera colocada sobre los dinteles como señal para que el ángel destructor pasara de largo. Éxodo 12:13. En el desierto hizo que una serpiente de bronce fuera colocada en alto como símbolo de sanidad. Números 21:9. En cada caso, lo visible era un medio para transmitir lo invisible. Lo que se repetía o se mostraba tenía un significado más profundo. Así también hoy, los símbolos que se repiten con poder espiritual pueden ser instrumentos de revelación si son tratados con reverencia y guía espiritual. No se trata de hacer una doctrina de las señales ni de buscar patrones como quien busca magia. Se trata de reconocer que Dios sigue hablando y que su lenguaje puede incluir elementos repetitivos con propósito eterno. Cuando un ser querido que ha partido forma parte de ese mensaje, puede ser porque Dios está permitiendo que su huella no se desvanezca, sino que se transforme en testimonio. En vez de evocar dolor, comienza a evocar dirección. En lugar de ausencia, empieza a transmitir consuelo. No es algo que debe forzarse ni buscarse. Es algo que, si ocurre, debe recibirse con humildad y discernimiento. En Filipenses 4:7 se promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es la marca que autentica cualquier señal. Si una palabra que se repite, un número insistente o una canción que aparece sin razón provocan esa paz, entonces es posible que el cielo esté recordándote que el amor no muere, que la conexión eterna no ha sido rota y que la voluntad de Dios sigue siendo hablarte, guiarte y protegerte a través de medios diversos, pero siempre con un mismo fin: mantenerte cerca. El propósito último de cualquier comunicación divina es conducir al alma hacia una relación más profunda con Dios. Las señales que Él permite, incluso si incluyen elementos que recuerdan a un ser querido, no están centradas en la nostalgia, sino en la transformación. Son herramientas, no fines. Son ecos del amor eterno, no reemplazos de la comunión con el Padre. Y cuando se reconocen así, pueden convertirse en bendición. Por tanto, si el corazón comienza a notar repeticiones que traen claridad, si el alma percibe que ciertos símbolos están tocando dimensiones profundas con coherencia espiritual, lo más sabio es detenerse, orar y abrir los oídos del Espíritu, porque si Dios está hablando es porque desea ser escuchado. Y si un ser amado forma parte del mensaje, es porque el cielo ha decidido envolver su palabra en el recuerdo de quien alguna vez fue portador de su amor en tu vida. No lo ignores, porque lo que parece repetición puede ser revelación. Y lo que se siente como coincidencia puede ser una confirmación celestial. Hay momentos en los que el alma es envuelta por una calma que no tiene explicación humana. No nace de las circunstancias, ni responde a la lógica. Es una paz profunda, estable, inquebrantable, que parece descender desde lo alto como un manto invisible. Esta experiencia no surge del pensamiento positivo ni de la autosugestión. Es un tipo de consuelo que brota del Espíritu, una señal clara de que el cielo se ha acercado. Cuando un ser querido ha partido y en medio del duelo o la incertidumbre esa paz se manifiesta de forma inesperada, el corazón puede reconocer que no está solo. En esos instantes es posible que Dios esté permitiendo que una presencia conocida, alguien que en vida fue refugio
esté sirviendo como canal de consuelo celestial. La palabra de Dios revela que esta paz no es una ilusión emocional, sino una promesa activa. En Filipenses 4:7 se declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz natural, sino sobrenatural, y no está condicionada por la situación externa, sino por una realidad interna que Dios mismo establece. En contextos de pérdida, esa paz puede ser tan tangible que se percibe físicamente. Un descanso en el pecho, un alivio en los hombros, un suspiro que libera el alma. No siempre se acompaña de palabras. A veces basta con una sensación de compañía que trae orden al caos interior. El mismo Jesús en medio de la tormenta se levantó y dijo: calla, enmudece. Marcos 4:39. Y el mar se calmó. Esa autoridad sobre el entorno también la ejerce sobre el alma turbada. Cuando el corazón está agitado por la ausencia de quien se ha ido y repentinamente se aquieta sin motivo racional, es probable que la voz del cielo haya hablado. Y aunque no se escuche con los oídos físicos, el espíritu reconoce el origen de esa quietud. Es una manifestación de amor activo, de cuidado presente, una forma en la que Dios recuerda que no abandona y que incluso los vínculos que han trascendido la vida terrenal siguen siendo utilizados para edificar. En el Evangelio de Juan, Jesús dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esta paz es diferente. No depende de la ausencia de dolor, sino de la presencia de Dios. Cuando un ser querido ya no está, el vacío que deja puede volverse insoportable. Pero si en medio de esa ausencia el alma se siente envuelta por una serenidad que no se puede explicar, es necesario reconocer que algo espiritual está ocurriendo. Esa sensación no es una evasión, sino una señal de que el reino de Dios sigue activo, trayendo consuelo incluso a través de quienes ya han sido redimidos por la eternidad. El profeta Isaías lo expresó así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Este guardar en paz implica una cobertura, una vigilancia activa del alma. No se trata solo de tranquilidad emocional, sino de una custodia espiritual que sostiene, guía y afirma. En ocasiones esa custodia puede sentirse como una presencia sutil, una cercanía que transmite protección, no para fomentar dependencia emocional, sino para fortalecer la confianza en Dios, porque Él es capaz de usar incluso a quienes han sido llamados a su presencia, si así lo determina, para participar de su obra de restauración, en quienes aún permanecen en la tierra. La experiencia de paz inexplicable puede llegar durante la oración, en medio del llanto o incluso en momentos cotidianos. No necesita ceremonias ni grandes manifestaciones. Solo requiere que el corazón esté dispuesto a recibirla, porque la paz de Dios no se impone, se ofrece. Y cuando se recibe, transforma, da perspectiva, renueva la esperanza, alinea el alma con la eternidad. Por eso, cuando esa calma desciende sin razón aparente y se acompaña de la impresión profunda de que alguien está velando, no debe descartarse. Puede ser el Espíritu obrando directamente, o puede ser que Dios esté permitiendo que alguien que conociste y que ahora vive en su presencia actúe como parte de esa protección invisible. La paz verdadera es confirmación. Y si esa paz ha llegado a ti, tal vez sea una de las formas en que el cielo te está diciendo que estás siendo guardado. No por azar, sino por amor. Porque incluso en medio del dolor, Dios sigue hablando. Y cuando lo hace, su voz muchas veces se viste de silencio, de calma, de una serenidad que susurra: aquí estoy, no temas.
Cuando la vida se ve alterada por la ausencia de alguien que ha partido, el vacío no solo se instala en lo emocional, también deja una sensación de interrupción en la historia que compartían. Sin embargo, en el plan eterno de Dios, nada queda inconcluso. El propósito que Él ha trazado para cada vida no se extingue con la muerte física y en muchos casos continúa a través de aquellos que permanecen. Hay momentos en los que el alma percibe con claridad que está siendo guiada, como si una fuerza invisible indicara qué decisiones tomar o qué camino seguir. Esa orientación no es fruto del azar ni del esfuerzo humano, sino una evidencia de que el legado espiritual de un ser querido sigue obrando con propósito divino. El apóstol Pablo escribió que somos colaboradores de Dios. Primera carta a los Corintios 3:9. Esta colaboración no termina con la vida terrenal. Quienes han partido en la fe permanecen activos en la eternidad y sus obras continúan dando fruto. El recuerdo de su fe, sus palabras, su ejemplo, no solo son memoria, en muchos casos se convierten en impulso, en dirección, en testimonio vivo que modela decisiones, fortalece convicciones y sostiene propósitos. Cuando Dios permite que su legado se manifieste de forma clara, lo hace con el fin de continuar su obra en quienes aún tienen una tarea por cumplir. No como repetición del pasado, sino como continuidad de un diseño que ha sido tejido desde antes de la fundación del mundo. En Hebreos 11 se habla de aquellos que vivieron por fe, hombres y mujeres que aunque no recibieron todo lo prometido, dejaron una huella imborrable. Luego en Hebreos 12:1 se declara que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Estos testigos no son observadores pasivos, son parte activa del relato eterno. En el orden de Dios, lo que fue sembrado en vida continúa germinando en la eternidad y puede ser canal de protección, de guía y de confirmación para quienes aún luchan en este mundo. No se trata de adoración ni de dependencia emocional, sino de reconocer que Dios usa lo que sembró en otros para sostenernos y moldearnos en su propósito. Cuando el corazón se inclina a servir, a enseñar, a consolar o a construir algo que lleva la marca espiritual de quien partió, no es una simple inspiración. Puede ser una señal de que el legado no ha sido interrumpido, sino encomendado. Dios puede permitir que esa influencia permanezca activa, no como una sombra, sino como una extensión viva de su amor. En 2 Timoteo 1:5, Pablo le recuerda a Timoteo la fe sincera que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y afirma: estoy convencido de que también habita en ti. La herencia espiritual es un canal legítimo por el cual Dios sigue obrando. El propósito de Dios no muere con sus hijos, se transforma, se multiplica, se expande. Si en tu vida has comenzado a experimentar una urgencia por cumplir una tarea, una claridad repentina sobre tu llamado o una firmeza interior que antes no tenías, es posible que ese impulso forme parte de una misión que continúa, no como una carga, sino como un honor. No para llenar el lugar de quien partió, sino para continuar lo que el cielo sigue construyendo a través de ti. En el reino de Dios nadie queda fuera del propósito. Y si Dios ha permitido que el recuerdo, la enseñanza o el ejemplo de alguien que amaste esté guiando tus pasos hoy, es porque aún hay obra por hacer. Una misión que te ha sido confiada no solo por la vida, sino por la eternidad. En este viaje de señales y susurros espirituales hemos abierto una puerta hacia lo invisible. Pero más allá de cada manifestación, más allá de cada presencia, sueño, señal o consuelo, hay algo aún más profundo que Dios desea revelarte. Que el amor que proviene de Él nunca se retira, nunca se extingue y nunca deja de obrar.
Cuando un ser querido ha partido, no solo queda su memoria, permanece algo sagrado, algo que no puede ser contenido por el tiempo ni por la muerte. Permanece el eco de una conexión tejida en lo eterno, una alianza que no se rompe, sino que se transforma en presencia silenciosa que sostiene, en fe que inspira, en propósito que impulsa. Dios no permite que tu vida quede desprovista. Él rodea tu caminar con ayuda celestial que va más allá de tu comprensión y a veces en su soberanía permite que esa ayuda tome forma familiar. Pero lo más glorioso no es solo saber que eres protegido, sino comprender que todo esto forma parte de una arquitectura divina en la que tu historia sigue siendo escrita con propósito. No fuiste creado para caminar con temor ni para vivir atado al vacío. Fuiste llamado a avanzar con valentía, sabiendo que el cielo te respalda, que los vínculos sellados en el amor de Dios no terminan y que tu vida sigue siendo el escenario donde lo eterno se manifiesta. Hoy, más que buscar señales, levanta los ojos y reconoce que ya has sido visto. Más que preguntar si estás acompañado, recibe la certeza de que tu historia no ha quedado al margen. La protección que sientes, las impresiones que percibes, las certezas que llegan sin explicación, no son solo consuelos del alma, son afirmaciones de que el reino de Dios está cerca, activo y profundamente involucrado en tu caminar. No estás solo, nunca lo has estado, y lo que Dios comenzó contigo lo llevará a término, usando incluso lo que parecía perdido para recordarte que su amor no conoce final.